Descubrimos el secreto más oscuro de la historia del cine coreano, escrito por Platinum Oni en la descripción del video, sus redes sociales. Soy miembro de un servidor de Discord llamado Powerhouse Inc., que sirve como servidor dedicado a resolver misterios de internet y teorías de conspiración, además de descubrir múltiples documentos perdidos y la historia detrás de ellos. Ya nos hicimos un pequeño nombre en ciertos estados por encontrar medios perdidos que la gente apenas conoce. Mucha gente sabe que por alguna razón, los medios perdidos suelen ser películas o clips con algunas cosas que son solo aptas para adultos, como las películas de explotación, pero algunas son realmente intrigantes con mensajes filosóficos y algunas que hemos descubierto eran películas normales que fueron creadas por un estudio, que cuando arrastramos sus orígenes, generalmente se asocia y se convirtió en una parte de los grandes estudios de cine como Paramount y New Line Cinema. Pero logramos encontrar muchas películas de explotación, algunas que son extremadamente espantosas y completamente locas, que incluso las personas más valientes y valerosas de nuestro servidor de Discord realmente encontraron perturbadoras, y gritando por puro miedo, llegamos a acuerdos de que estas películas son demasiado espantosas como para que debiéramos ser los únicos, los que conocen estas películas y nunca le digan a nadie en el mundo sobre la existencia de estas. De hecho, tuvimos un incidente en el que 8 de nosotros, 3 mujeres y 5 hombres, decidimos reunirnos en una de las casas de nuestro moderador en Ohio y nos mostró una película perdida de 100 minutos que encontró en un foro de internet sobre un científico loco. Secuestra personas, incluidos niños. Creo que el nombre era algo así como el científico Víctor, o Víctor el científico. Y una de las miembros femeninas literalmente nos vio fuera de la habitación en los primeros 5 minutos. El resto de nosotros dolorosamente vimos la película hasta que vimos una escena que es tan espantosa que 4 de nosotros, incluyéndome, salimos corriendo. Y 2 salimos después de 30 minutos, solo para regresar con una pantalla negra y dicho moderador, que yacía muerto por la conmoción y miedo que ganó al ver la película. Sí, el peor maldito día de mi vida. Vino la policía y confiscó la película. Nos interrogó a todos y localizó al vendedor. De todos modos, desde entonces, apenas intentamos encontrar películas de este tipo, a pesar de que la siguiente historia de películas perdidas comenzó de semanas después de la muerte del moderador. Pero esta historia es mucho más siniestra que la historia del mod. Era una gran madriguera de conejos que, cuando investigué, superaba todo lo que conocíamos hasta el día de hoy. Y solo 4 de nosotros conocemos la historia detrás de las cosas que hemos encontrado. Pero decidimos que es hora de contarles lo que hemos encontrado. ¿A qué condujeron las largas huellas de los icebergs? ¿Cómo nos llevó a ir a un lugar en todo el mundo? ¿Y cómo logramos encontrarnos involucrados con los misterios del pasado? ¿Y cómo causó el mayor escándalo en la historia del cine coreano? Esta es la historia de Mistress Bomb, la película que pudo considerarse en la pieza mediática más repugnante de la historia. Hace un año nos encontramos por primera vez con el término en una publicación de 4chan, con un nombre de usuario de Sudoku, en una publicación que se llama ¿Cuál es la película más espantosa que has visto? Y cuenta una historia sobre una película en la que su amigo mostró cuando era un adolescente, diciendo que el amigo del operario tenía una cinta de película misteriosa con las palabras Mistress Bomb, una película que, curiosamente, no tiene más información que el nombre de la película y el estudio productor, con un nombre de Guri Pong. Sudoku describió la película como una mujer llamada Bomb, que secuestra a miles de personas y usa su condición de rica heredera de una empresa comercial, realizando múltiples torturas y crímenes contra ellos por placer enfermizo. El operador dijo que tiene un montón de clips de películas solo aptas para adultos, como el protagonista titular de la película Bomb, convirtiendo a todos en esclavos sexuales para ella. Y recuerda la escena final,
que muestra a los supervivientes de su locura, incapacitándola antes de comerse viva sus extremidades. El post llamó la atención sobre el nombre Mr. Bond y el estudio Guri Pong. Algunos dicen que podrían haber escuchado una trama similar, pero no recuerdan la película, y el equipo Powerhouse comenzó a investigar la película. Unas semanas después de nuestra búsqueda, uno de nuestros miembros de Discord, Bright Twins, compartió un enlace de un sitio impactante, que son sitios como Edcore y Light Leak, sobre un video con una mujer torturando a un hombre, hablando en un idioma extranjero, mientras otro hombre está filmando la escena. Especulamos como parte de la película. Lo creímos hasta que el miembro coreano del servidor de Discord dijo que el idioma que están hablando no es coreano. Todavía no sabemos cuál era la película que encontramos. Especulamos que se originó en China o en Hong Kong. Luego logramos encontrar un video de una película con clips solo aptos para adultos. Y este video tenía la palabra Mr. Bond y el año 1999 escrito en el título. Estábamos viendo una escena en la que una anciana miraba televisión mientras comía dedos humanos de un tazón de palomitas de maíz. El miembro coreano analizó el video y estaba seguro de que el video que encontramos era una grabación de Mr. Bond, ya que las transcripciones que podía escuchar son las palabras Lady Bond y Bring the Scapegoat, y la tortura es mi vida, la tortura es mi ideal. Estábamos 80% seguros de que la película era Mr. Bond y comenzamos a analizar para obtener más información. Y logró encontrar una falla en la película. Se encontró el nombre de una empresa que estaba proporcionando el material del set. Una pequeña empresa de arquitectura llamada Kayla era el nombre de dicho lugar. Sin embargo, también descubrimos que Kayla cerró después de que el director ejecutivo desapareció, literalmente. Lo extraño de esta desaparición fue que sucedió en el mismo año en que se suponía que lanzaría When Mr. Bond. Aparte del hecho de que el CEO detrás del edificio del set desapareció, no pudimos encontrar nada por un tiempo, así que buscamos en internet coreano y fuimos de un lugar a otro. Encontramos un artículo que habla sobre la desaparición del CEO. No había señales de ninguna rareza, excepto por el hecho de que el artículo tenía escrito esto. Los rumores sugieren que el CEO de An Sung-min fue secuestrado por el monstruo de la montaña que acecha en todo el país. Bueno, ¿y por qué importa esta parte? Porque por alguna razón, la película Mr. Bond también tenía una escena que muestra la cámara de tortura del villano titular, que fue construida por Kayla Company y estaba en las montañas. Pero otros creyeron que mi especulación era una completa tontería. Algunos simplemente dijeron que mi especulación era pensar demasiado profundo. Eso fue hasta que los miembros coreanos del Discord encontraron un comentario raro en la noticia que hablaba de la desaparición de App. Era un comentario largo, pero esto era lo que estaba escrito. Trabajé en Kayla Company como la mano derecha de App. Creo que la desaparición está relacionada con Chad Filmers. Me puse en contacto con él hace 3 años para encontrarme en una montaña. Me llevó a este extraño edificio abandonado con escenario de películas. Y este hombre estaba mirando en los años 20, diciendo que estaba tratando de filmar la película más espantosa del mundo. El nombre del proyecto probablemente era como Bomb, la bruja del siglo XX, y la escena tenía un montón de mierda gráfica. El día que Ad desapareció, dijo que había algo extraño en su último proyecto, y fue un lugar que sospecho que es el lugar donde se filmó la película, y nunca más lo volvieron a ver. El servidor de Discord se volvió loco. Mucha gente en el servidor de Discord ya pensó que la película era solo para adultos y extremadamente sangrienta. Pero la teoría de que la película Mr. Bond no era una película de terror, sino una película Leggy Snatch, fue la más descabellada, pero al mismo tiempo la teoría más plausible que se nos ocurrió. Luego vino la pregunta de cómo llegó al público y dónde están los creadores de la película.
Hubo un momento en que intervino un miembro del Discord llamado Hae-Yeon. Quería discutir las dos cosas ahora. La posibilidad de que Mr. Bond fuera una película de Snot era una, pero el verdadero problema para él era la desaparición de Ad y cómo le iba para tomar esto como público. Hae-Yeon era policía y durante los últimos 23 años él y el resto del equipo estuvieron investigando la desaparición. Le preguntó al administrador si podía compartir este chat de Discord con el recinto y el administrador aceptó. Y durante los siguientes 2 o 3 días no se supo nada de Hae-Yeon. Luego, Hae-Yeon regresó y el mensaje decía que en este momento es el oficial de más alto rango de su distrito. Y había párrafos de él despotricando sobre sus 2 días fuera de línea que ridiculizaban a todo el servidor. Investigó un poco en la película, apenas había información, pero había varios lugares donde esperaba que ocurriera el tiroteo. Un lugar en particular era un montículo de tierra extremadamente grande al otro lado de la residencia de Ad, que él creía que era un hospital, una vez que desapareció repentinamente. Hae-Yeon preguntó a sus superiores si podía prestar varias máquinas para acabar el montículo de lodo, pero se negaron. Y aquí fue donde Hae-Yeon comenzó a extrañarse. A pesar de tener un alto estatus en su recinto, era obvio que no lo haría. Cualquier tontería, pero el hecho de que sus palabras fueran silenciadas por sus superiores le hizo pensar en lo que estaba pasando detrás de escena. Eventualmente se acercó a un comentario hecho por el mismo usuario que hablaba de Ad en un sitio web diferente, y ahí fue donde descubrió por qué no se le permitía investigar cierto montículo. En los últimos días de filmación, el director sobornó a 2 policías, Jang Min-ho y Kim Won-ta, para que hicieran algunas cosas sucias por ellos. Y esta es una teoría que escuché de la compañía, es que los 2 policías, ahora sobornados por el Snap Filmer, arrojó varios cadáveres al océano e hizo algunos trabajos sucios que involucraron ocultar todo el set en una pila de lodo. Con este comentario enviado a la Agencia Nacional de Policía de Corea, los 2 policías que eran superiores a Hae-Yeon fueron suspendidos por investigación, y Hae-Yeon, siendo el nuevo superior de todos, quería investigar este asunto ahora más a fondo. Así que nos propuso un trato, que si llegamos al fondo de este caso por parte de alguno de nosotros en el servidor de Discord viniendo a él, entonces malversará algunos fondos para que nos los quedemos. Básicamente he estado obsesionado con este caso. ¿Por qué quería convertirse en un policía corrupto? ¡Qué ironía! Convertirse en un policía corrupto para resolver un caso. Fue un movimiento sospechoso, pero algunos miembros del servidor decidieron ayudar a Hae-Yeon y a Min-Him para hablar directamente sobre el misterio detrás de la ubicación de la película e informarlo a la Discord. Y una de las personas que se ofreció como voluntaria para ir a Corea fui yo. Los otros 2 miembros dijeron que todos deberíamos reunir en la misma fecha en un lugar determinado. Y Hae-Yeon dijo que les daría las siguientes instrucciones para reunirse con él una vez que los 3 lleguemos a Corea. Cuando dijimos esto, era el 2 de junio, y los 3 decidimos reunirnos al menos antes del 11 de junio. El 7 de junio tomé el avión a Corea con un boleto para regresar en 2 semanas. Coincidentemente, el mismo día, conocí a uno de los miembros de Powerhouse, quien se presentó como James en el avión. Nos reconocimos extrañamente porque descubrió que yo tenía el fondo de mi escritorio como el logotipo del servidor de Discord. Nos encontramos juntos en un asiento vacío y llegamos a conocernos. James era un doctor que ha estado analizando los videos de Mr. Bond. Y cuando terminamos de hablar, pasé el resto del vuelo viendo una película coreana titulada 70, que era una película de terror sobre una isla maldita, de un hombre llamado Jang Bong-gyu en la sesión de películas de la pantalla del avión. También vi varios documentos traducidos sobre Jang Bong-gyu, donde varios periódicos de otros países asiáticos lo proclamaron como el Steven Spielberg de Asia y la estrella en ascenso de Chunmuro, el cual era un lugar muy importante dentro del cine coreano.
The Newspaper presentó su carrera y sus múltiples acrobacias públicas que fueron un poco controvertidas. Una parte del periódico trata sobre él, contando un proyecto que involucra a 9.000 personas y usándolas para un proyecto de arte que involucra el hedonismo humano, lo que me sonó bastante espeluznante para leer. Cuando el avión llegó a Corea, los dos iniciamos sesión en el servidor y le enviamos un mensaje a Ha-yeon, quien dio la siguiente dirección para encontrarla en una galería de arte al otro lado del puente que conduce a la ciudad principal de Incheon. Sí, el aeropuerto está ubicado en la parte superior de una isla. Cambiamos dinero a won coreano, tomamos el autobús para cruzar el puente y nos dirigimos a una pequeña galería de arte que estaba directamente al otro lado del puente. Y vimos a un hombre en el café que vestía algo elegante y similar al atuendo de un policía. Y se acercó a nosotros y nos preguntó si éramos las personas en el servidor de Discord. Por primera vez en la historia, el grupo Powerhouse se había reunido el uno al otro. Con una breve introducción también se nos acercó otro turista, un hombre llamado Stan, quien se presentó como miembro del grupo Powerhouse. Todos nos tomamos una taza de café y el hombre cuyo nombre de Discord era Ha-yeon se presentó como Moon Han y nos dijo que el día no había terminado. Nos iba a llevar a su casa, que era un pequeño pueblo al pie de la ciudad de Seosan, y también nos dijo que iba a hacer un viaje de 2 horas y 30 minutos. Durante los primeros 20 minutos fuimos al destino en silencio. Luego Han habló sobre algunos rumores y misterios más que estaban relacionados con el video de Mr. Bomb. Porque aparentemente esta charla sobre los orígenes de la película fue el tema más importante en internet. Había algunas cosas extrañas que la policía estaba investigando con la película. Cuando le pregunté cuál era el rumor, Han comenzó a decirnos lo siguiente. Durante 1995 aumentaron los casos de personas desaparecidas en todo el país. Y en ese año, al menos 20 personas desaparecieron en el lugar actual donde vive. Y el rumor era que algunas de las familias de las víctimas desaparecidas dijeron que vieron los rostros de su familia desaparecida en una película. Este rumor dio lugar a otro rumor sobre la película Mr. Bond, que en lugar sospechoso de la filmación, hubo un periodo de tiempo en el que la gente podía escuchar disparos. Ham explicó que todos estos rumores vinculados a la conclusión de que un posible asesino en masa acecha en las sombras. La policía estaba oficialmente comenzando su investigación para encontrar a las personas detrás de la creación de la película. En ese momento nos dimos cuenta de que esta investigación no iba a salir bien. Si los rumores de Ha-yeon eran ciertos, entonces el peor de los casos que podríamos descubrir era simple. Mr. Bond es una película snot que ha sido lanzada al público. Su creador, responsable de decenas de víctimas, sigue prófugo y no hay evidencia de su paradero. Cuando le conté esa teoría a Han, asintió en silencio. Finalmente agregó que si lo atrapan, es probable que lo condenen a muerte. Y agregó formalmente a las palabras antes de proceder a despotricar que Corea nunca ejecuta a sus presos condenados a muerte y su cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional. Llegamos a la casa de Han y debido a que Han vive en la zona horaria de Corea, se fue a la cama tan pronto como llegó, diciendo que mañana nos dirigiríamos al montículo de tierra que él cree que fue el lugar detrás de la filmación de la película. Han se acostó. Nos acostamos en el sofá y vimos la televisión, a pesar de no saber nada sobre los alfabetos coreanos mientras nos dormíamos. Los tres abrimos los ojos al amanecer. Lo primero que decidimos hacer fue dirigirnos al servidor de Discord y esperar hasta que saliera Ha-yeon. Vimos múltiples pings en nuestro perfil. Cuando entramos, vimos que el ping lo hizo el administrador. El administrador, que estaba haciendo una breve investigación detrás de escena relacionada con la declaración de Ha-yeon, buscó en internet coreano y buscó sobre el montículo de tierra. Se topó con un artículo sospechoso que decía así: las leyendas urbanas de Corea vienen en diferentes formas, pero una que se considera particularmente como la más realista es la leyenda del montículo de tierra.
donde en algunas partes de Corea hubo un asesinato en masa del que la gente no tiene idea, y todo lo relacionado a la masacre está escondido bajo un enorme montículo de tierra, al punto que algunos dicen que ciertas montañas coreanas eran un entorno hecho por el hombre, y debajo de la montaña yace lo que podrían ser cientos de cadáveres. Ha-yeon salió y vio este comentario y explicó que este rumor, a pesar de que se originó a mediados de la década del 2000, solo llamó la atención en la década del 2010, posiblemente debido a que Internet no estaba muy avanzado en ese entonces. Ha-yeon luego nos dijo que íbamos al montículo para ver si los rumores eran ciertos y nos ordenó que lo siguiéramos hasta el montículo. Caminamos por edificios antiguos y tuvimos múltiples discusiones sobre leyendas urbanas. Ha-yeon nos dijo que había muchas leyendas urbanas en Corea, pero en esta ciudad en particular eran algunas de las leyendas más extrañas y sangrientas del país, llenas de violencia y anormalidad. Un ejemplo particular provino de un edificio que fue evacuado después de que se encontró una rata gigante devoradora de hombres, y un rumor sobre una familia de asesinos en serie que sobrevivieron y lograron escapar, continuando con su sed de asesinato, diciéndole a sus descendientes que también debían matar. Nos detuvimos en las vías del tren frente a una casa abandonada, frente a ese montículo de lodo. El montículo era del tamaño de un edificio de un piso. Para un montículo que esperaba que fuera el lugar donde se filmó la película, era demasiado pequeño, pero ese no fue el caso del ancho del edificio, ya que era extremadamente ancho. Pronto, la policía vino a excavar el montículo, bajo el mando de Hank. El proceso tomó horas, lo que nos llevó a ambular por el sitio con aburrimiento. A pesar de que el edificio estaba a la vista, Han también nos dijo que nos mantuviéramos alejados hasta que la suciedad del edificio fuera completamente segura para que la investigáramos. Para el mediodía, la mayor parte de la suciedad del exterior había desaparecido y comenzamos a ver el set en persona. En medio del edificio había una mesa vieja con una silla encima que estaba rodeada por el papel tapiz viejo que se usaba para filmar la escena en la que trabajaba Bond. Y con el edificio comenzando a mostrarse a la faz de la tierra, todos comenzamos a mirarnos con una repentina sensación de náusea. Olimos algo extremadamente podrido esparcido por todo el edificio. Después de un par de horas de espera y de mirar alrededor del lugar, finalmente escuchamos el sonido de un auto. La policía se dirigió hacia la entrada de esa ruina. Han corrió hacia el hombre y lo saludó. Estaban hablando algo en coreano y mostraban varios archivos de su ubicación. Cuando miré hacia donde estaba Han, los documentos en sus manos tenían varias caras con palabras debajo. Una que reconocí instantáneamente como Jang Bong-yu. En ese momento me di cuenta de que esos rostros eran sospechosos detrás de la película Snap, y Han se acercó a nosotros y comenzó a explicar qué era lo que estaba viendo en ese momento y, efectivamente, eran los sospechosos de las personas que podrían haber sido involucrados en la creación de la película. Los excavadores le dijeron a Han que podía entrar, y Han nos dijo que entráramos. Cuando entramos, entraron más policías también. Me dirigí al lugar donde estaba la mesa de Bond y comencé a mirar alrededor de la mesa para ver si había algo que pudiéramos usar para investigar. Cuando me dirigí a la vieja mesa y miré alrededor, vi un nombre familiar: Kayla, la compañía que estuvo involucrada en el rodaje de la película. Le informé a Han y Han nos dijo que se había decidido. Este fue el lugar donde se rodó la película, y ahora era prácticamente una escena del crimen, debido a los misterios que rodeaban los orígenes y el futuro de la película. Cuando se mostró el viejo papel tapiz que se usó para filmar la escena en la que Bond trabajó, el edificio comenzó a mostrar su rostro hacia la tierra. Todos comenzamos a mirarnos con una repentina sensación de náusea. Olimos algo extremadamente podrido esparcido por el edificio. Entramos en la escena e investigamos la mesa. Abrimos uno de los cajones y descubrimos un papel allí. Sorprendentemente, era la nota del director y un guión. Han miró el antiguo guión y comenzó a descifrar las palabras que originalmente estaban escritas en el papel. Tenía el nombre de la película en coreano, el nombre completo de la película,
Mr. Bomb, La bruja del siglo XX y los nombres de los actores. El personaje principal fue interpretado por una mujer llamada Jin Hyo-jung y sus secuaces fueron interpretados por Man Seo y Chan Ho. La policía vio una pequeña trampilla debajo del edificio y tan pronto como se abrió la trampilla, el olor se volvió más desagradable. Algunos entraron, incluido Jane, y durante eso, los dos deducimos cuál era el nombre del director. Han volteó el guión y murmuró, antes de decirme que encontró el nombre del director. Efectivamente, era Jang Bong-hyuk. Circuló su nombre en su lista de sospechosos y ordenó a uno de sus compañeros policías que se pusiera en contacto con la industria del cine para interrogarlo. Luego escuchamos muchas palabras que bajaban las escaleras, el sonido de alguien que movía algo y muchas palabrotas en inglés que bajaban las escaleras. Curioso, bajé las escaleras y fue entonces cuando me di cuenta de que esta película iba a ser considerada la película más sádica que se haya creado en la historia del cine. Dentro del sótano estaba el escenario de la prisión que Bond había creado para encarcelar a sus prisioneros. Tenía una mesa de metal en el borde de las celdas de la prisión y las celdas tenían múltiples accesorios de cadáveres, esqueletos y otras cosas espantosas a su alrededor. Lo que vimos no fue eso. Vimos que en cada una de las celdas había cuerpos humanos reales pudriéndose, algunos con dientes cayéndose y algunos todavía tenían la ropa puesta y no era la ropa de prisión que se usaba en las películas. Especulamos que era la ropa que usaban detrás de escena. Me acerqué al plato y James, el médico de nuestro grupo, miró los cuerpos y dijo lo siguiente: los cadáveres que encontramos no eran utilería, eran cuerpos reales. En medio del pasillo con cadáveres había un esqueleto con atuendo de hombre de negocios. Los policías murmuraban desde atrás y Han miró el cadáver y sacó algo del bolsillo del cuerpo esquelético. Leyó Ah Sung-min. Era el nombre del director ejecutivo que desapareció años antes de nuestra investigación. Todo esto llevó a la conclusión de que no se trataba de un plato de cine, sino una presión subterránea que el director Jang Bong-hyuk hizo para torturar, matar y registrar los asesinatos y disfrazarlos como una película. Se resolvieron todos los rompecabezas, los orígenes de la señora Bong y todo, las desapariciones masivas en Corea y así sucesivamente. Esta no era una película destinada a que otros la vieran, era una película snuff. Estábamos viendo el proceso de homicidio real en la película. Las personas involucradas posiblemente fueron silenciadas y el director Jang Bong-hyuk le estaba yendo muy bien. Fueron reconocidos como el mejor director de cine en la historia de Corea mientras ocultaban sus verdaderos crímenes. Cuando regresamos a los autos para regresar a nuestra base, Han inmediatamente ordenó a los policías en su comisaría que capturaran a Jang y el resto de nosotros nos dirigimos a la casa de Han. Estupefactos por nuestros descubrimientos, disgustados por lo que vimos, decidimos regresar a Estados Unidos ese día, gastando en secreto miles de dólares en la bóveda privada del servidor y recuperando el boleto. Y ninguno de nosotros habló en el camino de regreso. Estábamos muy conmocionados al saber que la película era una película snuff. Cuando volvimos al servidor de discos de Powerhouse Inc., le contamos todo lo que habíamos descubierto, y los mods acordaron mantener esto en silencio y no contarle al resto del mundo al respecto. Pero unos meses después, recibimos noticias de Han Jong de que la investigación relacionada con la película Snuff había terminado. La Corte Suprema condenó a muerte a Jang y estaba esperando su ejecución mientras vivía en prisión. Los actores también estaban arrestados y enjuiciados. Y esto llevó a los mods a convencernos de contar la historia detrás de cómo un renombrado cineasta coreano estaba ahora en prisión por los crímenes atroces que cometió. Todavía soy miembro de Powerhouse Inc., también lo son los demás, y todavía hablamos de medios, de películas que son solo para adultos, de capítulos perdidos, películas de explotación.
pero nadie desea encontrarse con algo mucho más siniestro que la tradición detrás de Mistress Bomb. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejes tu pulgar arriba y un comentario. Dale fuerza al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.